Muy bien, tengan todos, muy buenos días. Vamos a esperar unos 3 minutos más para que se puedan incorporar los que hacen falta. Muy bien, tengan muy buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio con la clase de este día, en donde vamos a ver un poco sobre matrices y determinantes. Si ya estuvieron revisando el material de la plataforma, pues ahí se describe un poco
sobre lo que es las matrices y determinantes. También comentarles que vamos a cambiar un poco la forma en cómo tenemos el material dentro de Canvas. Voy a presentar por acá. Vaya, tenemos por aquí el Canvas. Siempre pues el material va a estar aquí. Solamente que aquí les voy a ir colocando el material en Word, no las presentaciones. Así que pueden revisar. Aquí van a estar resueltos los ejercicios que vayamos haciendo en las clases virtuales y la descripción de todo lo que vamos a estar haciendo durante la semana. Ahora, las diapositivas se las voy a ir colocando en carpeta académica. Ustedes se van a ir a material de las clases. Si en algún dado caso, pues hay notas, se las voy a colocar en notas de la clase y las presentaciones se las voy a colocar aquí en, valga la redundancia, presentaciones, para que también, por si solamente quieren revisar la presentación, puedan ver por ahí. La planificación también la tienen por acá para que la puedan revisar. Aquí pueden ver la situación problemática, las competencias de cada uno de los bloques. Por ejemplo, aquí nos dice que en el bloque 1 pues vamos a ver matrices y determinantes. De otra forma, se puede decir viaje entre filas y columnas. Aquí están los contenidos. Semana 1, semana 2, semana 3. Lo que vamos a hacer descrito está aquí a la par. Semana 4, semana 5 que vamos a hacer un repaso. Semana 6 que es el parcial. Luego el bloque 2 vamos a empezar con relaciones y funciones. ¿Verdad? Semana 1. Aquí todavía semana 1 vemos un poquito de la bloque anterior. Igual en la semana 2, ya las 3 si entramos con el tema del bloque. Semana 4, semana 5, 6, parcial. Luego bloque 3, vemos límites y continuidad de funciones. Semana 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y por acá tenemos la bibliografía por si quieren ir a sacar algún libro en la biblioteca y revisar los contenidos antes de que los desarrollemos. Aunque bueno, en matemática a veces se dificulta porque se entiende mejor cuando alguien le explica las cosas. Pero pueden ir a revisarlo porque hay varios libros que explican también bastante bien estos contenidos. Y siento que el bloque 2 ya vieron algo en bachillerato, lo que es el gráfico en plano cartesiano, funciones trigonométricas, funciones polinomiales. Eso lo veían en bachillerato. Entonces aquí está la planificación para que puedan revisarla. Y pues cualquier cosa que tengamos por aquí se los voy a ir colocando en esta carpeta. También les voy a ir colocando aquí unas cositas. Una tercera carpeta de video que ya el día de la clase presencial les voy a explicar de qué trata esa carpetita de video. Y ahí está. Entonces eso es lo que vamos a cambiar. Siempre cualquier documento referente a la clase lo voy a ir colocando acá
Y siempre, como les mencionaba, si en algún dado caso pues se me escapa, porque a veces ando a la carrera y no coloco las cosas, me pueden escribir en WhatsApp y yo con todo gusto los coloco. ¿Verdad? Nomás que vean que no está, si ya tiene 24 horas después de la clase y no lo coloqué, es porque posiblemente se me escapó. Y me pueden escribir para que se los coloque. Vaya, entonces tenemos eso para el material. No sé si tienen dudas. ¿Estamos bien? Pueden colocar like si estamos bien. Ok, Dilcia. Muy bien, Helen, Eric. Ok, Ángel, Andrés. Muy bien. Vamos entonces al contenido. Vaya, el contenido que tenemos para este día es un tanto extenso. Si en algún dado caso, pues no logramos ver todo, abordaríamos lo que nos haga falta en la clase presencial. Para este día tenemos la definición de una matriz y las operaciones que podemos hacer con ellas. Por eso es que es un tanto largo, porque imagínense operaciones, tenemos suma, tenemos la resta, tenemos la multiplicación por escalar, tenemos la multiplicación de dos matrices, tenemos la potencia. Entonces vamos a ver si logramos abarcar todas las operaciones. Primero, ¿cómo define una matriz? ¿Será que podemos operar con matrices? Pues ya la segunda ya se las respondí. Porque podemos realizar operaciones, suma, resta, multiplicación, utilizando matrices. Tenemos esos objetos del álgebra lineal, los cuales podemos operar entre ellos, solamente que tienen que cumplir ciertas características para que lo podamos hacer. ¿Cómo definimos una matriz? No sé si algún voluntario que ya haya visto matrices en bachillerato, nos puede decir qué entiende por una matriz. Voluntarios. Dilcia. No le escuchamos, Dilcia, no sé si solo soy yo. No la escuchamos, no sé si los demás la escuchan. Alguien más que pueda abrir el micrófono no sabrá que soy yo el que no escucho. No, no se escucha. Ah, pues sí, no se le escucha, Dilcia. Puede ser problemas con el micrófono. Axel, Buenos días. buenos días. En mi caso, yo entiendo que la matriz es como un arreglo o forma rectangular de números organizadas en fila tanto horizontal como vertical, como por ejemplo A igual, cuando se pone entre paréntesis y se pone números como 1, 4 menos 2 en la parte de arriba y en la de abajo 3, 0 y 5 y ahí se puede expresar en formas horizontales y verticales. Ujú. Prácticamente, así como nos dice Axel, una matriz es un arreglo rectangular. Recordemos que un rectángulo pues es así. Vamos a ver, añadir a nota. Un rectángulo pues es esto, ¿verdad? Entonces es un arreglo rectangular en el cual nosotros podemos identificar sus elementos a partir de la fila y la columna en que se encuentran.
Por eso es que le llamamos, es un arreglo bidimensional porque es de dos dimensiones. Una dimensión es la fila en la que se encuentran y la otra la columna en que se encuentra. Entonces, formalmente podemos decir que se llama matriz de orden M cruz N a todo conjunto rectangular de elementos que están en M filas, en M líneas horizontales y N verticales. Entonces aquí podemos ver que el arreglo es rectangular. Axel nos decía que colocábamos paréntesis. Podemos utilizar o corchetes o paréntesis para poder encerrar una matriz. Un ejemplo de matriz, tenemos la matriz A, que es 4, 8, 7, 3. Y una matriz B que puede usar paréntesis, digamos 6, 8, 9 y 4. Entonces tenemos dos matrices, las cuales pues los elementos los podemos ubicar de acuerdo a la posición en que se encuentran. El 4, por ejemplo, está en la fila 1, columna 1. El 7, fila 2, columna 1. El 8, fila 1, columna 2. Y así podemos ubicar cada elemento de acuerdo a la fila en que se encuentra. Y aquí habla de orden. El orden de una matriz es su dimensión, o sea, el número de filas y columnas que tiene esa matriz. Siempre en la multiplicación n cruz m se coloca primero el número de filas y luego el número de columnas. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos dos filas y dos columnas. Primero colocamos el número de filas y luego el número de columnas. No cambia mucho porque es el mismo número. Pero esta matriz A es de orden 2 por 2, dos filas y dos columnas. Y este de aquí, 2 por 2 también, porque tiene dos filas y dos columnas. Aquí nos menciona también que las matrices de este tipo se llaman cuadradas cuando tienen el mismo número de filas y de columnas. De hecho, como tiene el mismo número, un cuadrado se caracteriza por que tiene sus cuatro lados iguales. Quiere decir que va a tener el mismo número de columnas que de filas. Por eso se le llaman cuadradas. Y eso es lo que es una matriz. Ahora, como decíamos, podemos ubicar los elementos de acuerdo a la posición en que se encuentran. Aquí nos dice que identifiquemos cuál es el orden de las matrices y que identifiquemos esos elementos. Vamos con la primera matriz, la matriz A. La matriz A, pues primero vamos a ver el número de filas. Tiene dos filas. Entonces va a ser 2 por y tiene dos columnas. Entonces, esta es una matriz de orden 2 por 2 porque tiene dos filas y dos columnas. Luego la siguiente, pues tiene dos filas también. Colocamos el 2, siempre colocamos el número de filas primero. Y tres columnas, 2 por 3. Entonces tiene dos filas y tres columnas. El orden de esta matriz B es 2 por 3. ¿La matriz C qué orden sería? ¿Algún voluntario? ¿Qué orden creen que sería la matriz C? 4 por 3. 4 por 3. ¿Por qué? Porque son cuatro filas y 3 columnas. Cuatro O al filas y revés. tres columnas, sí. Tenemos 1, 2, 3 y 4.
sería 4 filas y 1, 2, 3 columnas. 4 por 3, siempre colocamos primero las filas y luego las columnas. Entonces ese es el orden. Es la dimensión, quiere decir que colocamos la cantidad de filas y columnas de nuestra matriz. No sé si hay dudas hasta aquí o estamos bien. Pueden colocar like si estamos bien. O levantar la mano si hay algún inconveniente. Ok. Vaya, aquí vamos a hacer algo. Vamos a borrar esto. Ese es el orden. Esta habíamos dicho que nos había dado 2 por 2. Esta de aquí 2 por 3. Y esta de acá 4 por 3. ¿Verdad? Ahora, para ubicar la posición de los elementos, debemos de numerar las filas y las columnas. Las filas se enumeran de arriba hacia abajo. Quiere decir que esta, vamos a hacerlo más pequeño. Esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Mientras que las columnas se enumeran de izquierda a derecha. Esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Entonces, si nosotros necesitamos el elemento A21, es el elemento que está, primero va la fila y luego la columna, decíamos. Es el elemento que está en la fila 2, columna 1. Entonces, fila 2, aquí está, columna 1, por acá. Entonces, el elemento que está en la fila 2, columna 1, es el 3. Y ahí está. Entonces, el 3, su posición es 2, 1. Fila 2, columna 1, el elemento A21. También pueden observar que las matrices estamos utilizando letras mayúsculas para poder representarlas. Y a los elementos utilizamos la minúscula. Por ejemplo, el A21 corresponde a la matriz A. Entonces, este B23 corresponde a la matriz B. Entonces, vamos a enumerar también. Este es fila 1, fila 2, columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, el elemento que está en la fila 2, columna 3, pueden observar que es el 1, porque es donde se intersectan esas dos líneas. Entonces tenemos que es 1, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿qué elemento es el de la matriz C? C42. El 0. El 0. ¿Está en qué posición el 0? Porque hay 4 ceros Fila ahí. 4 con una 2. Fila 4, columna 2. Entonces aquí lo podemos hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y columna pues 1, 2, 3. Entonces fila 4, columna 2 es este 0 que está aquí. Y así. Entonces cada elemento nosotros lo identificamos de acuerdo a su posición. De hecho, ustedes cuando están programando y quieren almacenar una serie de datos, pueden almacenarlos dentro de una matriz. Y para poder identificar cada elemento, utilizan los subíndices, que vendrían siendo esos, la fila y la columna en que se encuentra cada elemento. Para poder utilizar cada elemento, pues utilizamos esos subíndices que indican la fila y la columna de cada uno de ellos, ¿verdad? Se suele llenar pues con dos estructuras repetitivas
Así que se llenan la fila y luego se va corriendo las columnas. O se puede hacer lo contrario. Se puede correr la columna primero y por último ir de fila en fila. Que se estaría llenando de columna en columna. Ahí como se sienta cada quien más cómodo. Vale, entonces aquí tendríamos, para ahorrar tiempo y espacio al escribir, es conveniente usar una notación especial. Esta notación especial la solemos utilizar nosotros también para hacer llenados dentro de una matriz que lleven una estructura que nos beneficie. Aquí nos dice abreviar una matriz de esta forma. Por ejemplo, aquí nos dice la matriz A de orden 3×2, que pues tiene una regla de llenado de I más J. Quiere decir que el elemento va a depender de la fila y la columna en que se encuentre ese elemento. Vaya, por aquí tendríamos entonces 3×2. Quiere decir que la matriz A tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces vamos a dejar así el espacio. Ubicamos cada uno de los elementos. El primero sería fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 2, columna 1, fila, vamos a ver aquí, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 1 y fila 3, columna 2. Y ahí tenemos los elementos identificados de acuerdo a la posición en que están. Ahora necesitamos encontrar cada uno de ellos para saber cómo nos queda la matriz al final. Y para ello vamos a utilizar esto. Por ejemplo, aquí lo vamos a ir haciendo el 1, 1. La regla nos dice que el elemento va a ser I más J, la suma de la fila más la columna. Entonces, A1, 1 es 2. Luego, A1, 2, bueno, vamos a colocar aquí 2. A1, 2 sería 1 más 2, esto es 3. Luego, 2, 1. A2, 1, 2 más 1, también nos da 3. A2, 2, eso nos da 2 más 2, esto es 4. A3, 1, lleva 4. A3, 1, eso es 3 más 1, también nos da 4. Y por último, 3, 2. A3, 2 igual a 3 más 2 y eso es 5. Si ven, de esta forma similar se van llenando las matrices muchas veces cuando las hacemos dentro de un programa en donde vamos modificando la fila y la columna y vamos llenándola. Por ejemplo, aquí lo que va llenando es de números, en donde se va repitiendo el número. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, luego 6, 6, luego 7, 7. Y así si fuese más grande. O también se puede ir solicitando el llenado de un listado de asistencia. Se puede ir llenando nombre por nombre, en donde cada elemento sería una cadena de caracteres. También se podría. Ahí, dependiendo de la necesidad que se tenga o los datos que se requieran almacenar dentro de la matriz. Y ahí está, ejemplo número 2. No sé si hay dudas aquí en el ejemplo 2. Yo tengo El una llenado de pregunta. una matriz, dígame Andrés. Eh,
Con respecto a lo que sacó a 11 a 12, lo va sacando así, hay que hacerlo así sucesivamente o con cualquier número. La fila y la columna en que se encuentra. Y es por la regla que tenemos acá. Porque la regla nos dice que debemos de sumar que cada A y J es la suma de I más J. I es la fila y J es la columna. Por eso es que íbamos sumando. Puede ser que la I y J cambie, por ejemplo, si alguien quiere que solo aparezca la fila al cuadrado. Entonces, si está en la fila 1, el número va a ser 1. Si está en la fila 2, todos los números van a ser 4. Si están en la fila 3, todos los números van a ser 9. Y así. Entonces va a depender de la regla que nos permite hacer el llenado. No sé si quedó claro, Andrés. Y ya, gracias. Ok. Y ahí estaría. Entonces los números que vamos sumando dependen de la fila y la columna. Y la operación va a depender de la regla que utilicemos. Muy bien, ahí disculpen que me estaban llamando. Vaya, entonces ahí está el llenado de una matriz. Luego vamos con la igualdad de matrices. Aquí nos dice que dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambas son iguales. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, cuando son números reales, rapidito, ¿verdad? ¿Será que 8 es igual a 7? No decimos rápido, ¿por qué? Porque no son el mismo. Entonces, para una matriz, primero tienen que tener la misma dimensión, porque si una es más grande que otra, pues ya no son iguales. Imagínense una tenga 3 columnas y la otra tenga solo 2. Rápido vamos a decir que no son iguales. Entonces, para que sean iguales, tienen que tener la misma dimensión y los elementos, de acuerdo a la posición, deben de ser los mismos. Por ejemplo, el elemento que está en la fila 1, columna 1, debe ser el mismo que está en la fila 1, columna 1 de la otra matriz. Aquí está 2, 2, 3 y 4. Por ejemplo, aquí el 3 es igual al 3. El elemento que está en la fila 2, columna 1, son iguales. Elemento fila 2, columna 2, son iguales. Elemento fila 1, columna 2, también son iguales, pero el elemento de la fila 1, columna 1, son diferentes. Entonces quiere decir que estas dos matrices no son iguales. ¿Tienen el mismo orden? Sí, las dos tienen dos filas y dos columnas, pero un elemento no es el mismo. Y ya con ese elemento que no es igual, podemos decir que las dos matrices son diferentes. Entonces tienen que cumplir misma dimensión y cada elemento debe de ser el mismo para que dos matrices sean iguales. Aquí tenemos este ejemplo.
Les voy a dar unos 5 minutos. Piensen, ¿será que estas dos matrices son iguales? Y volvemos en 5 minutos.
Muy bien, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Será que son iguales o son diferentes? ¿Qué opinan? Helen. En mi caso, yo opino que son iguales porque al resolver, por ejemplo, sacar resultado de 1 entre 2 es 0,5. Entonces ahí coinciden, igual que dividir 100 entre 100 da igual a 1, igual que menos 1 por pi da igual a menos pi. Y raíz de 4 es igual a 2 y 4 más 1 es igual a 5. Entonces da el mismo resultado. Ujú. Cada elemento coincide, quiere decir que son iguales. Gracias. Entonces, primero, pues, vemos que tienen el mismo orden. Son 2 por 4 ambos. 2 por 4 también este de aquí, 2 filas y 4 columnas. Y cada elemento es el mismo. Tenemos que 1 es lo mismo que tengamos 100 entre 100, como nos menciona Helen. Un medio es 0,5. 2 es raíz de 4. Menos 3, pues aquí es el mismo. 4 más 1, esto es 5. Raíz de 2, aquí sí no hay pérdida. Menos 1 por pi, es el mismo menos pi. Y 0, pues, es 0. Entonces podemos decir que sí, A es igual a B. ¿Por qué? Tienen el mismo orden. Y A y J es igual a B y J. Cada elemento es el mismo. No sé si hay dudas por aquí o estamos bien con la igualdad de matrices. Pueden colocar like. Ok, todo bien. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Así como cuando tenemos igualdad en el álgebra, podemos encontrar incógnitas. Resulta que también cuando tenemos matrices, podemos encontrar el valor de las variables si no las conocemos al hacer una igualdad entre dos matrices. Aquí, por ejemplo, nos dicen primero que estas dos matrices son iguales. A partir de eso, queremos encontrar el y el x que nos permiten que esa igualdad ocurra. Entonces, para que esto sea igual, menos 1 debe ser igual a 2y más 1. 2 debe ser igual a 2. Ahí pues, x al cubo es igual a 8. Este sí lo vamos a ocupar para encontrar el valor de x. Y 0 igual a 0. Ya lo sabemos. Va, entonces solamente ocupamos la igualdad para la primera columna para poder encontrar las variables. En otras ocasiones, si en varias filas o varias columnas se encuentra la misma variable, vamos a tener que encontrar todas las que sean necesarias. Pero en este caso solo nos resultaron 2. Vamos a encontrar el valor de y. Aquí despejamos y. Esto es menos 1 igual a 2y. Y menos 2 entre 2, esto es y. Y es menos 1. ¿Verdad? Y luego el valor de x es igual a raíz cúbica de 8. X es igual a 2. Entonces x vale 2 y y vale menos 1. Quiere decir que para que estas dos matrices sean iguales, el x va a valer 2 y el y debe valer 1. Alguien podría decir, bueno, quisiera comprobarlo. Y realiza la comprobación. Entonces aquí tendríamos
menos 1, 2, 0 y 2y más 1. Aquí vamos a dejar esto en blanco. 2, 8 y 0. Entonces, el x vale 2. Quiere decir que vamos a colocar 2 al cubo. Y el y decíamos que es menos 1. Entonces es 2 por menos 1 más 1. 2 al cubo, eso es 8. Y 2 por menos 1 más 1, tenemos que es menos 1. Y observamos que sí cumple, que al sustituir ese valor de x y el valor de y, hace que las dos matrices sean iguales, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. En este caso, nosotros podemos hacer uso de la cuadrática, x igual a menos b, más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac sobre 2a. Podemos hacer uso de los casos de factoreo, factor común, la tijera que le decían. Y así todos los casos de factoreo que podrían aplicar. Diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? En este caso, pues simplemente se hizo un despeje, pero puede ser que llegue a pasar que necesitemos eso que ya aprendíamos en bachillerato. ¿Dudas? Pueden colocar like o levantar la mano si tienen algún inconveniente y lo resolvemos. Muy bien, entonces ya vimos una pequeña introducción para identificar lo que es una matriz. Ahora vamos a ver las operaciones que podemos hacer con estas matrices. Ya decíamos pues que las operaciones que vamos a estar realizando es suma, resta, multiplicación por escalar y multiplicación entre dos matrices. En el álgebra matricial primero tenemos la suma. ¿Algún voluntario que quisiera apoyarnos con la lectura de esta lámina? Helen. Bueno, la suma de dos matrices es otra matriz y cada uno de sus elementos es igual a la suma de los elementos de las dos matrices anteriores con los mismos subíndices. Evidentemente, la suma solo se puede realizar entre matrices de la misma dimensión y su resultado también tendrá idéntica dimensión. Hola, hola. Hola, licenciado. No sé si me escuchó. Se- Sí, se escuchó. Es que Ok. cabalito cuando iba a terminar usted se me fue un pequeño apagón. Ahorita estoy con el internet del teléfono y digo que ya se va a establecer el de aquí. Bueno, vamos a estar para mientras con el teléfono. Si ven un poquito robotizado es por eso, porque estamos con el teléfono. Nos dice por aquí que la suma de dos matrices es otra matriz, como ya nos decía Helen, y tiene sentido de que
Tienen que tener la misma dimensión y vamos a ir sumando elemento a elemento de acuerdo a la posición en que se encuentra. Por ejemplo, aquí nos dice realizar la suma de las siguientes matrices. ¿Cuáles podemos realizar? ¿Cuáles no podemos realizar? Pues ya lo vamos a ver por aquí. Ujú. Hoy sí. Nada que me acaben los datos. Vaya. Ejemplo 5. Vamos a ver si podemos realizar las sumas. Vamos a intentar con la suma de A más B y B más C. Vaya, primero, el orden. ¿Qué orden es la matriz A? ¿Qué orden creen que es la matriz A? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? Vamos a ver aquí a Dan un número del 1 al 10. Vamos a escuchar a los demás también. Hola. 9. 9. Francisco Daniel. ¿Qué orden es la matriz A, Daniel? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? De hecho, no es complicado porque tiene el mismo número. La multiplicación sería, ¿verdad? Ujú. 9. 9, pero ese es el número de elementos. Pero el orden, ¿qué 3 orden por 3. es? 3 por 3 tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Y la B? Igual 3 por 3. Igual, ¿verdad? Un número del 1 al 10. El 6. 6, 4, 5, 6. José Reyes. Quedaron casi en el mismo grupo, ¿ah? Vaya, Sí, la matriz C, ¿qué orden es? 2 2, y 3. 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. Vaya, primero para que puedan desarrollar una suma, tiene que tener el mismo orden. Entonces, yo les pregunto, ¿será que podemos realizar A más B? ¿Será que A y B tienen el mismo orden? Sí, ¿verdad, Helen? Entonces,
Ambas son de 3 por 3. Entonces colocamos tienen el mismo orden. Y ahí está. Ahora, para B más C, ¿qué opinan? ¿Será que podemos o no podemos? José, un número del 1 al 10. 13. 13, del 1 al 10. 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gracias. Ludwig Aldair Bolaños. ¿Cree que podemos realizar la suma entre B y C? Ludwig, Es porque no cuentan con la misma dimensión. no tienen la misma dimensión, ¿verdad? Entonces no tienen la misma dimensión. Por lo que no podemos sumarlas. Y ahí lo tenemos. Va, entonces primero, si no tienen la misma dimensión, rápido nosotros decimos que no podemos realizar la operación. Pero en el caso de A más B, sí. Entonces tenemos A más B. Esto es más y ahí está. 1, 2 menos 3. 1, 3, 1. Y sumamos elemento a elemento. Entonces el primero, el 1, con el 1. El 2 con el 1. El menos 3 con el menos 3. El 2 con el 2. El 1 con el 0. Menos 2 con el menos 1. El 1 con el 3. El 3 con el 4. Y el 1 con el 2. Quiere decir que la suma de A con B nos da 2, 4, 4, 3, 1, 7. Aquí nos da menos 6, menos 3 y 3. Y ahí lo tenemos. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Esta es la suma. Primero hay que ver que tengan el mismo orden. Y luego, ya cuando tienen el mismo orden, sumamos elemento a elemento. Pueden colocar like si estamos bien o levantar la mano si hay dudas. Ok, estamos bien. Ahorita estamos calentando, así que
A más B, vaya. Suma de matrices. Ahora, aquí también podemos mencionar algo, vamos a ver si está más adelante. Que la resta de matrices es similar. Hay que ver que tengan el mismo orden y luego se resta elemento a elemento. Por ejemplo, aquí, si fuese una resta, A menos B la podemos desarrollar. A menos B y A menos B. Y lo único que cambiaría es que en lugar de colocar más, como íbamos colocando aquí, colocamos menos. De hecho, podemos tomar la misma para ahorrarnos el tiempo. Restamos elemento a elemento. Entonces aquí en lugar de más es menos. De hecho, podemos colocar de un solo. Es menos, menos y menos. Aquí es menos, menos y menos. Menos, menos y menos. Y ahí está. ¿Verdad? Es similar a la suma. Digo que ahora en lugar de sumar restamos. Y nos queda 1 menos 1 es 0. 2 menos 2 es 0. 1 menos 3 es menos 2. 1. 1. Menos 1. 0. Menos 1. Y menos 1. Y así nos quedaría la resta. Restar los elementos de la matriz A con los elementos de la matriz B. Y ahí estaría. No creo que haya inconvenientes en esa parte. Ahora, producto de una matriz por un escalar. Un escalar, así como ustedes han visto en física, es un número real que nosotros estamos tomando en cuenta dentro de una fórmula o donde sea que lo necesitemos. De hecho, nosotros cuando programamos le llamamos constantes a esos valores. Entonces aquí en las matrices los escalares van a ser cualquier número real que nosotros en este caso queramos multiplicar por la matriz. Puede ser pi, puede ser 4 tercios, puede ser 7, puede ser 1000, puede ser 2000. Entonces, si queremos multiplicar un escalar, o sea, un número, por una matriz, aquí nos dice que debemos de multiplicar cada elemento de la matriz por ese número. Por ejemplo, aquí nos dice, utilice la matriz A del ejemplo anterior y multiplique 3 por esa matriz A. Esa es la multiplicación de un escalar por una matriz. Aquí tenemos nuestra matriz A. Y entonces queremos multiplicar 3 por la matriz A. Quiere decir que vamos a multiplicar 3 por esta matriz A. ¿Cómo se hace? Vamos multiplicando elemento a elemento. Sería 3 por 1, 3 por 2, 3 por menos 3. Vamos con la fila 2. 3 por 2, 3 por 1, 3 por menos 2. Ahora multiplicamos por los de la fila 3, 3 por 1,
3 por 3 y 3 por 1. Y ahí está. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 6, 3, 9, menos 9, menos 6 y 3. Entonces, si ven, en la multiplicación de una matriz por un escalar, multiplicamos el escalar por cada elemento de la matriz. No sé si hay dudas por acá. Pueden colocar like si estamos bien. Estamos bien. Ok. Entonces, una pregunta. Dígame. Entonces, el proceso es como que estuviéramos en la tabla realmente, ¿verdad? Como en la tabla. O sea, como en la tabla de la multiplicación, todo eso se hace así. Podría verse como la tabla si en cada elemento está enumerado del 1 al 9. Pero la cosa ahí es que ahí podría ser cualquier número. Aquí, por ejemplo, son enteros, pero podríamos tener 0.9, 0.4. El 3 podría ser 3 séptimos. Entonces, más que todo lo que se va haciendo es multiplicando el que está afuera, el número que está afuera por cada numerito que está dentro de la matriz. Ujú. Ok, Andrés. ¿Alguna otra duda? Estamos bien. Vamos al que le gusta más a todos los estudiantes. Producto de dos matrices. ¿Algún voluntario que quisiera apoyarnos con la lectura de esta lámina? Axel. No debe confundirse este producto con el anterior. Para multiplicar dos matrices debe tenerse en cuenta lo siguiente. El número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de las filas de la segunda matriz. La matriz resultante tendrá tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda. Gracias, Axel. Vaya. La multiplicación de dos matrices no tiene nada que ver el proceso con lo que ya vimos antes. Si se recuerdan, para la suma y la resta, con que tuviesen la misma dimensión, la podíamos realizar. En el caso de las matrices, no. También la suma y la resta, si las dos matrices eran 2 por 3, al sumarse generaban una matriz de 2 por 3 también, cosa que no ocurre en la multiplicación. Entonces vamos a ver por acá, si gustan tengan ahí a la mano la calculadora porque vamos a hacer varias cositas por aquí. Vaya, nos dice ejemplo 7. Con este ejemplo vamos a ver cómo realizamos la multiplicación. Y de hecho posiblemente lleguemos hasta este ejemplo porque el proceso es algo larguito para multiplicar.
Vaya, me van a ir ayudando con la calculadora ya al final para encontrar el resultado. Primero, debemos de identificar si se puede desarrollar la multiplicación. Para ello necesitamos el orden de las dos matrices que queremos multiplicar. Vaya, por ejemplo, aquí A por B. La matriz A, ¿de qué orden es? ¿De qué orden cree que es esta matriz A? Del 2 por ¿Cuántas? 2 por 3. 3. Sí, 2 filas y 3 columnas. ¿Y la matriz B? Del 3 por 3. 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Vaya. Con esto nosotros vamos a identificar dos cosas. Primero, si podemos realizar la operación. Y segundo, de qué orden nos va a quedar la respuesta. ¿Cómo sabemos si se puede realizar? Viendo los números de en medio. Si ven ustedes aquí, estos dos números de en medio son iguales. Cuando sean iguales, quiere decir que sí lo vamos a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque nos decía la definición que el número de columnas de la primera matriz debe ser el mismo que el número de filas de la segunda matriz. Entonces, si los dos de en medio son iguales, sí vamos a poder desarrollar la operación. ¿Y de qué orden nos va a quedar la respuesta? Pues la respuesta o la matriz que nos resulte va a quedar de el orden de los que hacen falta aquí que tomemos. Sería 2 por 3. 2 por 3 va a tener 2 filas y 3 columnas la matriz que nos resulte. Aquí podemos hacer el ejemplo también con B por A y ver que B por A no lo podemos desarrollar. Porque B tiene 3 filas y 3 columnas y A tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces vemos los de en medio. Bueno, lo vamos a colocar del mismo color que este de aquí. 3 por 3 y 2 por 3. Entonces vemos los números de en medio son diferentes. Quiere decir que no podemos desarrollar la multiplicación, ¿verdad? Y aquí podemos ver que el orden de los factores sí altera el producto. Porque ahí antes nosotros decíamos, bueno, el orden de los factores no altera el producto porque 4 por 8, por ejemplo, es igual a 8 por 4. Pero aquí para las matrices A por B es diferente a B por A. Tal vez en casos especiales puede ser que nos dé la misma matriz, pero en general no cumple ser conmutativa la multiplicación de matrices. Así que ahí lo tenemos. Esta de aquí no la podemos desarrollar. Entonces vamos a hacer la que sí podemos desarrollar, que esa es A por B. Entonces A por B, esto es igual, colocamos A. Tenemos a B. Y ahí lo tenemos. Vaya. Para realizar la multiplicación, si ven, no tiene sentido multiplicar elemento a elemento, porque aquí, por ejemplo, esta le hace falta una fila para que tenga el mismo número de filas que la otra. Entonces, la forma adecuada es multiplicar
fila por columna. Vamos a tomar un espacio grande aquí. Nos va a dar de 2 filas y 3 columnas. Entonces por eso dejamos aquí 2 filas y seguramente vamos a tener 3 columnas grandes. Vaya, multiplicamos fila 1 por columna 1, elemento a elemento. Por ejemplo, el primer elemento de la fila con el primer elemento de la columna es 0 por 6. Más, ahora el segundo elemento, 1 por 9. Más 2 por 12. Y ahí está. Tenemos el primer elemento de nuestra matriz. Para el segundo, siguiendo en la primera fila, multiplicamos primera fila con segunda columna. Entonces 0 por 7 más 1 por 10 más 2 por 13. Y ya tenemos el segundo elemento de nuestra matriz. Vamos con el tercero. Entonces ya se imaginarán por quién vamos a multiplicar la fila 1. Ahora va a ser por la columna 3. Entonces sería 6 por 8 más 1 por 11 más 2 por 14. Y ahí lo tenemos. Entonces hemos multiplicado fila por columna. Y las respuestas de esas multiplicaciones pues las sumamos. Ahora, esto lo hicimos para la primera fila. Para pasarnos a la segunda fila, ya no vamos a utilizar la primera fila de A. Ahora vamos a utilizar la segunda. Y empezamos de nuevo. Fila 2, ahora columna 1, elemento a elemento. 3 por 6 más 4 por 9 más 5 por 12. Ahora segunda columna. 3 por 7 más 4 por 10 más 5 por 13. Siguiente. Columna 3. 3 por 8 más 4 por 11 más 5 por 14. Y ahí está. ¿Cuánto les dan la multiplicación del primer elemento? Pueden usar la calculadora. 0 por 6 más 1 por 9 más 2 por 12. En mi caso me dio 33. 33. Gracias. El segundo elemento, Dilcia. ¿Cómo nos quedaría el segundo elemento? Dilcia me parece que tiene problemas con el micrófono porque no la escuchamos. Axel, El segundo sería 36. 36. El tercero, 39.
39. Ahora la segunda fila. Ya para la segunda fila todas se pasan de 100, me parece. 114. 114. El otro. 126. 126. Luego. 138. 138. Y ahí estaría. Entonces ahí tenemos la multiplicación de A con B. Multiplicamos fila por columna. Y como habíamos dicho, nos iba a dar de orden 2 por 3. Tiene 2 filas y 3 columnas. ¿Dudas con la multiplicación de matrices? Estamos bien. Vaya, por acá tenemos otro ejemplo, ejemplo 8, pero vamos a seguir a lo de adelante para avanzar un poquito. Aquí tenemos propiedades, como les decía, que en estas propiedades se especifica que la multiplicación no es conmutativa. La primera, pues asociatividad, si la cumple. Elemento identidad también tiene la multiplicación, o sea, una matriz que al multiplicarla por cualquier matriz nos da la misma matriz. Por ejemplo, aquí nos dice que la matriz identidad multiplicada por A, esa es la matriz A por la matriz identidad, que eso nos da la misma matriz A. Como cuando multiplicamos 4 por 1, es que lo mismo que 1 por 4, y esto es 4. ¿Verdad? Aquí sí cumple la conmutatividad, pero no es en todos los casos. Y nos dice propiedad distributiva, por la izquierda podemos distribuir. ¿Verdad? Si tenemos 3 matrices y tenemos una suma aquí, podemos multiplicar A por B, A por C y sumar los resultados. O si tenemos A más B por C, podemos multiplicar C por A y C por B y realizar la suma después. Y aquí lo que les mencionaba, que la multiplicación de matrices no cumple la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos que en algunos casos pues nos va a dar una matriz más grande y en otros nos va a dar una matriz más pequeña. Por ejemplo, si queremos multiplicar una matriz 2 por 2 por una de orden, vamos a colocar aquí 3. 3 por 2 por una B de orden 2 por 3. Si tenemos A por B, nos va a resultar una matriz de orden 3 por 3. Pero si tenemos B primero y tenemos A después, nos daría una matriz de orden 2 por 2. Entonces, no es lo mismo. A por B no es igual a B por A en general. Por eso decimos que no es conmutativa la multiplicación de matrices. ¿Verdad? Y aquí tenemos, nos dice que si A por B es 0, entonces no siempre va a ocurrir que una matriz o otra matriz es 0. Por ejemplo, aquí tenemos dos matrices que no son el 0 y al multiplicarlas nos da 0. ¿Se recuerdan cuando teníamos nosotros, bueno, 2 por X por Y igual a 0? Entonces, para que sea 0 decíamos nosotros, bueno, el 2X va a ser 0 o el Y va a ser 0. Porque es la única forma en que una multiplicación sea 0, que alguno sea 0.
Pero en este caso, para las matrices, no necesariamente tiene que ser la matriz nula, una de las dos matrices para que nos dé 0. Y aquí está el ejemplo. Aquí luego tenemos más propiedades que tienen que ver con la conmutatividad, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Vaya, por acá nos dice que encontremos el producto de A por B y B por A para seguir practicando la multiplicación de matrices. Intenten encontrar A por B, que es el que vamos a hacer en estos últimos 10 minutos. En lo que paso asistencia. A por B encuentre. Y después lo corroboramos. Ludwig Aldair, Presente. Ángel Daniel, Presente. Keila Betsabe, Presente. Helen Guadalupe, Presente. Raúl Alessandro, Presente. Gerardo Alfredo, Presente. Eric Isaí, Presente. Verónica Alexandra, Presente. Steven, Francisco, Presente. muy Presente. bien. Ok, Andrés Ovidio, Presente. muy bien. Douglas Ernesto, Presente. Adam Fernando, Presente. Eric Sebastián, Presente. Josué René, Presente. Jairo Alberto, Jairo Alberto Hernández Villatoro. ¿Dónde está Axel? Presente. Manuel Alberto, Presente. Kevin Orlando. Hola. Presente. Soy Jaro Alberto, tuve problema con el micrófono a responderle. Ok. Se vino con su amigo, ¿va? Sí, aquí quedamos. Aquí quedaron los dos. Ok. Génesis, Tatiana, Presente. Freddy Stanley, Presente. Francisco Daniel, Presente. Reina, Reina Lisbeth Quintanilla Díaz, Dilcia Raquel. Ok, Dilcia. José Reyes, Presente. Kevin Mauricio, Presente. Moisés Gabriel, Presente. Noel Alessandro, Noel. Presente. Ok, Christopher Alejandro. Muy bien, y Pablo César. Pablo César Vázquez Gómez. Buena, fíjese que me mencionó, pero no me funcionaba el micro. Ok, yo creí que me había ido. No, es que estaba tratando de ponerlo, pero me estaba pidiendo los permisos en la aplicación. Está bien, no hay problema. Bueno, Muy bien. Reina. Reina, estamos bien. Pablo, ¿dónde está? Pablo César Vázquez Gómez. Muy bien, entonces vamos por aquí, A por B. ¿Qué orden es la matriz A?
¿Cuántas filas y 2 por columnas? 2. 2 por 2. ¿Y la matriz B? 2 por 2. 2 por 2 también. ¿Será que podemos realizar la operación? Sí, ¿verdad? Porque el número de columnas es el mismo que el número de filas de la otra matriz. Sí podemos. ¿De qué orden va a quedar? 2 por 2. Entonces la matriz resultante nos va a quedar de 2 por 2. Realizamos la multiplicación entonces. A por B. Esto es 1, 3. Y ya con esto terminaríamos. Por la matriz B. Y lo demás lo vamos a ver mañana. Entonces, fila por columna. Fila por columna. Nos da 1 por menos 2 más 2 por menos 1. Ahora con la segunda columna. 1 por 0 más 2 por 3. Ahora con la segunda fila. Segunda fila, primera columna. 3 por menos 2 más 4 por menos 1. Ahora segunda columna. 3 por 0 más 4 por 3. ¿Cuánto le di en el primer elemento? Uno por menos 2 más 2 por menos 1, ¿cuánto les da? ¿No será 4 ahí? Menos 4, ¿va? Menos 4 en el siguiente. Seguramente les dio 6. En el otro. Menos 10. Y en el último, 12. Y así nos quedaría. Entonces la multiplicación de A por B nos queda de orden 2 por 2. Y ahí está. ¿Dudas, consultas, comentarios? Pueden colocar like si estamos bien. Ok. Entonces el día de mañana vamos a ver lo que nos falta. Aquí pues hay un pequeño gráfico de lo que ya mencionábamos, cuándo se puede y de qué orden queda la matriz. Al final vamos a ver mañana el producto potencia, que prácticamente es la multiplicación de una matriz por el mismo. Y ahí estaría. Recursos complementarios. Y la actividad de esta semana es diagnóstica. Así que esto solamente es para revisar el conocimiento previo que se tiene sobre el álgebra lineal, haciendo referencia a las matrices, ¿verdad? Así que si ven algo que no han visto es por eso, pero en algunos casos, como en bachillerato, si toman algo relacionado con programar, muchas veces se ven matrices. Pero si no, pues no hay problema, lo vamos a ver en el bloque número 1. No sé si tienen dudas de todo lo que hemos hablado. Pueden colocar like si estamos bien. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a llegar hasta aquí con la clase y nos veríamos primeramente Dios
el día de mañana en la clase presencial. Cuídense, nos vemos. Bueno, nos vemos, Lick. Nos Feliz día. vemos. Nos Feliz vemos. día. Feliz día, nos vemos.